Por supuesto que hay contradicciones y las va a seguir habiendo en la medida que este reseteo es una gigantesca transferencia de ingresos y de riqueza del trabajo al capital, pero también es una transferencia de poder intraburguesa entre sectores que pierden y sectores que ganan. Pero hubo movilización, hubo un montón. La idea de ganamos la calle, los corrimos, tiene consenso social, bueno, todos los días tiene un episodio que lo discute. Lo que mostró es que, sobre todo el electorado joven, estaba esperando a alguien que le diga vamos para allá. Y que el peronismo envejecido le terminó diciendo quedémonos acá. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. ¡Volvimos y vamos a ser mujeres mejores! Sí. A Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. No hay plata. Es un gatito mimoso del poder económico. La plata ya no alcanza para nada. Las EGP, las EGA, tienen que salir ya en la calle. No entiendo. Ya lo vas a entender. Conduce Pasaron Cosas en las tardes de Radio con Voz y La Ley de la Selva los lunes en C5N. Escribe su panorama semanal los domingos en el diario AR. Es economista, periodista y se ha ganado con justeza el mote de trosco en el periodismo mainstream. Hoy, en Argentina, ya lo vas a entender, Alejandro Berkovich. Estamos empezando un nuevo proyecto de La Izquierda Diario y el PTS, con nuevos programas que ya se emiten por este canal La Izquierda Diario Más. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. La Izquierda Diario Más. Bueno, Ale, tengo la idea de que estamos un poco cerrando este ciclo, Y bueno, intercambiamos sobre muchas cosas, discutimos sobre muchas cosas, pero tengo la idea de que estamos atravesando como varias transiciones en la Argentina, superpuestas, ¿no? Un intento de transición económica, estructural de la Argentina, que es la apuesta en un sentido de Milei, una transición social, o sea, cómo están configuradas las clases sociales en la Argentina, cómo es la clase trabajadora, cómo son las clases dominantes, y una transición política que es evidente, ¿no? Crisis de los viejos partidos, crisis de las coaliciones. Pero me gustaría empezar por un tema que vos manejás, que es el tema lo más estructural, ¿no? Hay medio una idea de peruanicemos la Argentina, no en el sentido de Mariátegui que dijo peruanicemos el Perú, pero en el buen sentido, no busquemos nuestras raíces nacionales, sino apliquemos lo peor de esa peruanización, que es un sistema extractivista, primarizado, y se discute si es posible o no en la Argentina. Primero, ¿cómo ves ese plan? Segundo, si lo ves posible, y en qué momento estamos. Hace más o menos 10 años hubo una cumbre del Fondo Monetario en Lima, a la que yo fui. Creo que todavía gobernaba el kirchnerismo, 2015, y se hizo en una biblioteca nacional, un espacio público muy nuevo, muy impresionante en términos de infraestructura, desde el cual se veía de un lado Miraflores y del otro un continuado infinito de barrio popular, favela, villa, llamarlo como quieras, sí, de una loma sin árboles infinita. Ahí lo que se veía es el Perú que estaba planteando el Fondo Monetario como modelo. Pero yo no conocía la profunda desigualdad que habiendo ido como turista, claro, no sé, a Machu Picchu, o a muy poquitos lugares de Perú, pero más en plan mochilero, no se llegaba a ver. Lo que tiene Perú como potencia exportadora de pesca, de minería, de algunos productos primarios puntuales, de café, es un modelo resistente a las crisis políticas, pero con muchísima estabilidad para esos determinados negocios exportadores. Y la matriz peruana de hiperdesigualdad está intacta a pesar de los años de crecimiento que se acumulan
montado sobre esa crisis política que no parece afectar en nada ni a la moneda, ni a la inflación, ni a la estabilidad, ni siquiera a los depósitos en Perú. Es como si Fujimori hubiera formateado un modelo resistente al cambio político. Que cambia mucho en Perú, ¿no? O sea, pues, suben y caen presidentes permanentemente. Exacto. Lo que ve el gran capital, sobre todo el gran capital argentino, en ese modelo de Perú, que ahora parece como que fascina mucho más que Chile, porque Chile se hizo zurdo, Claro. Y entró como en un cuestionamiento generalizado, más que por la elección de Boric, por la protesta. Claro, sí. Masivas durante un año, entró en cuestionamiento generalizado ese sistema que también los Chicago Boys habían instaurado con Pinochet y que parecía blindado, pero que demostró que no lo estaba, ¿no? Bueno, en Perú, en cambio, lo que ven los grandes capitalistas argentinos es ese triunfo o esa disputa completamente aplastada. Y me parece que es la gran apuesta de este momento. Creo que algunos lo dicen explícitamente, algunos tienen muchos negocios en Perú y vieron cómo ese modelo les puede resultar especialmente rentable y entienden que lo de Milei busca replicarlo, como Manzano, por ejemplo, un empresario que se veía muy cerca de Massa en la campaña del año pasado. Y ahora es Milei. Y ahora es full Milei. Así que me da la sensación de que ese reseteo estructural tiene efectivamente un modelo ahí que va a chocar con algunas cuestiones idiosincráticas de la Argentina, que no es un país acostumbrado a esos contrastes, o por lo menos a habitarlos de manera tan pacífica y sin contestación. Y me parece que eso es en parte lo que más le festejan los grandes capitales argentinos a Milei, que es haber enderezado el barco en rumbo hacia ahí sin que hubiera mucha turbulencia, sin que hubiera mucho cuestionamiento. ¿Cuestiones idiosincráticas como cuáles? Bueno, el sindicalismo, el empleo formal, la idea de que se puede vivir del trabajo y jubilarse después con ese trabajo. Ideas que igual están empezando a ser cuestionadas. Claro. Pero que si uno mira sondeos como el de Hernán Banoli, que yo sé que ustedes miran también, el de Sentimientos Públicos, todavía tienen un arraigo, porque incluso a la juventud, la pregunta de Sentimientos Públicos sobre el sindicalismo parece resonarle distinto que el auge de Milei. Todavía hay un gen que recuerda que las conquistas, los grandes logros, esos beneficios que tiene uno cuando entra a laburar, en algunos casos, en otros no, surgen de la organización. Y también hay ejemplos frescos, ¿no? de gremios que tienen buenos sueldos porque son los que más luchan. Claro. Y eso, de algún modo, para mí mantiene la memoria vigente. En un contexto en el cual, por supuesto, el individualismo está avanzando mucho y donde la primera pregunta que se le hace a un tipo que está por perder el laburo, el otro día lo vi en un bar, que va a cerrar ahora a fin de año, y el pibe, el camarero que le estaba contando a otro su situación, le decía, yo el problema es que si llega el fin de enero y no tengo un laburo más o menos estable, no voy a poder pagar el alquiler, que me subió un montón. Y el otro decía, ¿no tenés bici? Claro. Esa pregunta encierra de algún modo el componente tecnológico del cambio también cultural que se produjo mucho antes de Milei, con la pandemia sobre todo, el auge de las plataformas y esta idea de que ya no hay desempleo, ¿no? Ahí tenés algo que va a cambiar si Milei consigue unos meses o unos años de neomenemismo. Ya no va a ser el número de desempleo el único que se mire, porque de algún modo las plataformas enmascaran eso, como dice Margarita Olivera en Brasil, y hacen pensar que el desempleo no existe más. Pero sí.
me hiciste acordar porque qué diferencia en el detalle de cómo se pregunta, ¿no? Porque quienes van y preguntan por los sindicalistas, a todas sus encuestas le da horrible, los sindicatos lo peor visto. Ahora, cuando complejizás un poco la pregunta, como hace Hernán y como hace Sentimientos Públicos, sobre las conquistas de los sindicatos o sobre lo que puede, cambia, ¿no? esa memoria histórica vinculado con eso, digamos, ¿no? Ahora, esto es por abajo, que es verdad, hay como una división, hay como una transición también, ¿no? Que en un sentido se podría decir que hoy se está expresando de esta manera, pero también se puede expresar de otra. Nadie puede decir que el precariado ese siempre va a ser o permanentemente va a ser expresado por movimientos políticos de este tipo, ¿no? Ahora, entre las clases dominantes, entre el empresariado, entiendo que como le gusta esto, le gusta esta música, le gusta que esto suene, pero cuando van a los intereses concretos, lo escuchamos a Roca en un momento decir, bueno, no ningún Estado, me gusta todo lo de Milei, pero un poquito de Estado para defender mi negocio, sobre todo en el acero, aunque ahora se está reconvirtiendo. ¿No ves también ahí contradicciones que pueden llegar a desarrollarse más allá de la homogeneidad superficial? ¿O ves que ya están en este barco y que van todos para allá? Por supuesto que hay contradicciones y las va a seguir habiendo en la medida que este reseteo es una gigantesca transferencia de ingresos y de riqueza del trabajo al capital, pero también es una transferencia de poder intraburguesa entre sectores que pierden y sectores que ganan, ¿no? La industria está casi 7% abajo este año, echó 60.000 obreros, va a seguir sufriendo, el atraso cambiario se la está llevando remil puesta. Y del otro lado tenés a minería, tenés a petróleo y gas, tenés al agro y tenés a nuevos sectores de minería, pero no de minería metalífera, sino del litio concretamente, que parecen ser como el dorado, el nuevo El Dorado. Lo que hay en común en el gran capital es una gran conformidad con cómo Milei hizo retroceder al Estado. Hay varios discursos de Roca durante el peronismo que muestran hasta qué punto él le estaba discutiendo de par a par al Estado el rumbo de la política económica y cómo él veía en el Estado un rival del capital en términos de poder, de relación de poder, que se había hecho demasiado amenazante. Entonces, el propio Roca, que ahora recuerda que el mundo se está cerrando, que los estados están incidiendo muchísimo con sus políticas, que están fomentando la industria al punto de que prácticamente le pagan la mitad del auto eléctrico al yanqui que se lo quiere comprar hecho en Estados Unidos para que Tesla no siga perdiendo la carrera contra los chinos de BYD, que a su vez no solo le ganan a nivel mundial, sino que encima le instalan en Brasil una planta en donde Ford está abandonando la producción de autos a combustión, ¿no? O sea, es una discusión tanto económica como geopolítica también. Y ahí me parece que tanto Roca como los industriales que están perdiendo, como los ruralistas que creían que les iban a bajar las retenciones, pero no, que van a sufrir el atraso cambiario también durante todo el año, que probablemente empiecen a tener los mismos problemas que tenían con el menemismo, ahora que Brasil devaluó. Bueno, a todos los pone bien que el Estado se haya achicado como se achicó con la motosierra. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado, de algún modo, lo que representa para ellos es la porción de la economía que no manejan. Y había hecho algo más que le resultó especialmente irritante al gran capital, el Estado. Se había metido en el capital de las grandes empresas con la ANSES, con la... Un representante en el directorio. Claro, eso que no fue tan central en la discusión política, que no ni siquiera en la discusión de los partidos, ¿viste? Ni siquiera en el debate sobre la economía está tan presente,
para los grandes empresarios fue algo muy, muy irritante. Algo que prácticamente consideran inadmisible. Al punto de que Manzano mismo, en un evento de Econojournal hace algunos días, dijo que él estaría dispuesto a comprarse Metrogas, ya es accionista minoritario, el mayoritario es YPF, pero que estaba esperando a que termine de decantar el valor de las acciones localmente. Pero lo que dijo es, el que no tiene nada que hacer ahí es el Estado, porque no le da bola, porque no le presta atención como debería. O sea, de algún modo, el desembarco del Estado a través del ANSES en los directorios de esas 50 grandes empresas en las cuales tenían acciones las AFJP, en parte porque las grandes empresas hacían un tongo con las FJP para usar la plata de los jubilados, ¿no? Claro. Financiarse barato, gratis, subían y bajaban las acciones, terminaban generando pérdidas a esas cuentas de capitalización de los jubilados, de los futuros jubilados. Pero de algún modo ese desembarco en los directorios de las grandes empresas fue como una reversión parcial de las privatizaciones. Y eso que todavía no se desarmó, o sea, todavía Milei no vendió esas acciones, yo creo que lo va a hacer, que es algo a lo que puede apelar tanto para conseguir dólares como para congraciarse con esas grandes empresas, que encima puede llegar a ser celebrado por parte de la población, porque puede argumentar que es plata mal invertida o que no tiene retorno para el contribuyente. Bueno, me parece que eso es algo que está muy presente, esa disputa, y que el hecho de haberle bajado el 25% en términos reales de los sueldos a los estatales, de haber empujado a muchos científicos a que se vayan del sistema científico-técnico estatal, a muchos a que se vayan del país también, que haya achicado la obra pública al casi cero y haya rajado casi 100.000 operarios de las contratistas. Me parece que todo eso el gran capital lo ve, por un lado, como una carga menor que va a tener en términos impositivos, que eso es lo que todos vemos y habitualmente destacamos, pero también que va a tener menos disputa en términos de ser quien comande el proceso productivo y también la organización social, que eso es en parte lo que quiere el capitalista. Y de algún modo ahí está el secreto de Milei para mantener aglutinado tras de sí a ese gran capital, más allá de las contradicciones que pueda tener, tanto por lo sectorial como por lo personal, que a veces pasa, ¿no? Negocios. Claro. Bueno, Eurnequian un poco lo impulsó en su momento a Milei por peleas personales de negocios y personales con Macri. Con Macri, claro. Ahora, vinculado con eso, porque siempre, esto lo hemos conversado varias veces, que tratamos de buscar cuál es el sustrato atrás de las peleas políticas, al margen de que hay egos, disputas y que estamos en un momento muy fuerte en ese sentido. Pero ¿cuánto de los movimientos de Macri, que es un factor que pesa mucho en esta coyuntura, en estos días, quiero decir, cuánto tiene que ver con ese movimiento por atrás de un mundo empresario? Porque bueno, Macri está como al borde de la ruptura permanentemente, si ya no rompió, no lo sabemos. ¿Cuánto tiene que ver con esas relaciones de clase de un sector que dice, bueno, a ver cómo le ponemos un límite o cómo lo modelamos, no sin, a Milei digo, cómo lo presionamos y qué rol juega Macri ahí? Macri es un actor central del establishment, mucha gente lo ve simplemente como un político, pero es un tipo que está todo el tiempo con empresarios, está todo el tiempo hablando con ellos, apretando a alguno de ellos, jugando en tándem con alguno de ellos para condicionar a otro, pensando en negocios, lo que Santiago Caputo y todo el ala más oscura del oficialismo le endilga a modo de chicana a Macri, de que está detrás de la hidrovía, es cierto, que quiso poner a su gente en los temas de infraestructura para meterse en hidrovía, para meterse en las autopistas de vuelta, es cierto, que está interesado en la energía a través de Iguacel, en distintos emprendimientos vinculados con Vaca Muerta, es cierto. Lo que me parece que empieza a alejar a muchos grandes empresarios de Macri es que ven que la de Milei anduvo y la suya no.
Y por eso hay tantos celos ahí, porque lo que usa Milei como chicana, cuando se dirige a Macri y le dice, acá está el que no sabía gestionar, es un poco reflejo de lo que Macri agitó al principio, de que no iban a poder sin él, de que iban a durar 90 días, de que necesitaban sus ministros y qué sé yo, que le sirvió para poner... Un cogobierno pedía, ¿no? Exacto. O de consulta permanente. Que le sirvió para poner todas las segundas líneas que puso un montón, pero no primeras, y mucho menos garantizarse la elección del año que viene, que ahora lamenta por qué no cobré por adelantado, ¿no? Ese apoyo en la ley bases, todo el apoyo parlamentario con los vetos y demás. Pero en parte lo hizo obligado Macri porque sabe también que con esa gobernabilidad que le terminó regalando un poco a Milei, ganaron los negocios. Hace poco un empresario importante, un empresario de energía, me dijo, mirá el cuadro de El Merval y las últimas subas, ¿no? Que fueron descomunales. Bueno, hay un subidón que se da después del veto a la ley jubilatoria y otro subidón que se da después del veto a la ley de financiamiento universitario. Y no es que hayan subido las acciones porque interpretaron que esa plata no iba a ir a los jubilados, iba a ir, por ejemplo, al pago de la deuda, y entonces subían los bonos. No es tan lineal. Lo que hizo subir las acciones es la idea de que Milei la domó. Esa idea que también hace bajar el dólar, aun cuando las reservas sean negativas tremendamente en dólares, aun cuando los vencimientos del año que viene, 25.000 millones de dólares, no tengamos idea cómo se van a pagar. La idea de que Milei la domó y de que no hay ninguna alternativa, de que no hay ninguna oposición que le pueda hacer frente el año que viene, es garantía suficiente para inversores extranjeros y locales de que por lo menos este clima financiero va a seguir y de que las acciones pueden seguir subiendo. No les hace falta ni un motor de crecimiento para la economía real, ni una garantía de que va a haber un puente de divisas hasta que empiecen a madurar esas inversiones que pueden traer exportaciones por el equivalente a otra pampa húmeda. No necesitan nada de la economía real, necesitan que se mantenga la expectativa. Y esa expectativa, en parte, está dada por esos triunfos parlamentarios. Entonces, Macri no cobra en términos de puestos o ministros. Puestos, pero sí cobran sus socios y su clase, con lo que aumentan las acciones, con lo que las empresas valen 3 o 4 veces lo que valían en el peor momento de 2023, en medio de la campaña. Y es un poco lo que había prometido Macri, ¿te acordás cuando les decía denme el 1% de su patrimonio? Y después lo van a recuperar. Que después lo van a recuperar con lo que van a subir. Con creces. Bueno, es eso. Lo que pasa es que las empresas ahora, si bien valen el doble, el triple o hasta el cuádruple de lo que valían el año pasado, todavía valen la mitad que cuando la chocó Macri. Y de eso no se olvidan los capitalistas locales y tampoco se olvidan los inversores extranjeros que se la pusieron, por ejemplo, comprando los bonos de Caputo. No es un vendaval de carry trade, de Wall Street, de grandes fondos de inversión viniendo de vuelta a comprar bonos argentinos. Los que han comprado y generaron el rally alcista de bonos argentinos son capitalistas argentinos, mayoritariamente, que son los grandes beneficiarios del subidón y por ende de la motosierra. Ahí se ve nítida esa transferencia de ingresos y de riqueza de la que te hablaba, ¿no? Y una última de esto. ¿Ya ves al macrismo social con Milei? Sí, ¿O ya está, digamos? Sí, recontra. Sobre todo a medida que se va normalizando, ¿no? Él de repente tiene brotes, digamos, eso que él llama divergencia. Yo no quiero diagnosticar a nadie, no sé que es un padecimiento fuerte la salud mental, pero cada vez lo hace menos y lo que les resulta incómodo a estos empresarios con los que hablo yo o en general al votante bien pensante del macrismo, cada vez es más defendible públicamente, es como que da menos vergüencita.
Y eso es lo único que lo frenaba, porque después en la magnitud del ajuste estaban de acuerdo desde el principio, no había matices en eso. Me dio gracia escuchar en estos días a Mariano Federici, que es el que pusieron en la unidad de investigación financiera en la época de Macri, un tentáculo de los grandes estudios de abogados y contadores que le arman las estructuras de ilusión, empresas offshore y compañías cáscara para evitar pagar impuestos a los grandes empresarios. Lo entrevistaban a propósito del caso Quader, del senador de la mochila llena de dólares en la Triple Frontera, y decía, ojo a los que están desregulando, porque si desregulan demasiado nos vamos a convertir en una especie de paraíso narco, de zona liberada. Y es gracioso porque lo decía el mismo día en el que le descubrió Emilia Delfino del diario AR las empresas offshore a la mujer de Ritondo, con las cuales administran 5 departamentos por $2,5 millones en Miami. Con un sistema mediático con muchas ganas de cuidarlo a Ritondo, ¿no? Porque es un escándalo. Sí, en guita es 10 veces más que Quader. Salió en Radio Con Voz y en La Izquierda Diario, me parece, nada más. Sí, bueno, en el diario AR, que es el... Además en el diario AR, sí, muy poca repercusión. Bueno, eso habla de los consensos que había instalado ya el macrismo y que Milei dijo, ¿por qué solo esto? Vamos por más, go for more, como dice la empresa de Ritondo. Y ese vamos por más es de algún modo Quader, ¿viste? Es como, ¿por qué solamente el offshore? Si le puedo dar la viva a este tipo y comprármelo y sacar la ley bases y darle la impunidad que debió haber sentido para salir 6 veces por la Triple Frontera a la madrugada con guita, 40 veces su patrimonio declarado. Y sí, es posible que a algún votante de Macri o de Bullrich lo escandalice Quader, pero a la vez tiene el argumento fácil de Milei que dice todo tuyo, Cristina, en Twitter, y le pone la boleta del frente de todos y ya está. No necesita profundizar más. El macrismo social también usó mucho la estrategia de hacerse el pelotudo. No pasa nada, bueno, y 5 millones de pobres más, bueno, ya eran de masa, todos tuyos. Hay algo ahí... Macri un poco lo fue llevando de la mano hacia ahí, ¿no? De aquel Macri obamista al último más Sí. Radicalizado, como que lo fue acompañando hasta la puerta de Milei, digamos, Sí, ¿no? sí, recontra. Y a Macri también le gustan cosas de Milei, le gustan, se nota. Cuando lo dijo después del pacto de Acasuso, se nota que ve algo que él no pudo y que le da envidia. Y me parece que todo el prurito democratizante o antifacho al que apelamos el año pasado estúpidamente, bueno, nada, fue completamente sanado, como que no pica más en ese sector de la población. No pasa nada con que vayan a visitar genocidas. Bajó la inflación, el dólar está quieto, Brasil va a ser el más barato en 25 años, el año que viene vemos. Yendo un poco a ese punto de... estamos hablando de cómo ve Macri a Milei, cómo lo percibe un sector de sus votantes. Ahora, si vos, cumplimos un año, hace poquito, del gobierno de Milei, si vos vas para atrás y mirás este año, te digo una percepción que yo tengo, yo tiendo a ver que hay cierta fascinación, no solamente en el mundo empresario, sino en general, y sobre todo en el análisis político, que es un rebelde, con núcleos racionales, con núcleos de verdad, ¿no? Pero que expresa la rebeldía, mal utilizando el libro de Stefanoni, que siempre lo diferencio, el libro del título, digamos, porque... La obra del artista. La obra, no, pero dice otra cosa, y aparte que el título se lo pregunta, ¿la rebeldía se volvió de derecha? Hay mucha gente que lo cita sin hablar. Así como... Es lo que pasa con los grandes bestsellers. Claro, bueno. Y con cierta mirada de que Milei expresa esta época casi mecánicamente, ¿no?
Por eso, presuntamente, de ahí leen que no hubo resistencia, que habría que discutirlo, que quisiera saber tu mirada, digamos, ¿no? De qué mirada tenés del año, yendo desde la marcha de la CGT, el 24 de marzo, el 8M, las marchas universitarias, y cómo te lo imaginabas vos al principio y al final cómo fue en el momento que estamos ahora, que después vamos un poco a las conclusiones políticas, pero en términos de análisis, ¿qué te pareció lo que vos imaginabas que era y al final fue? ¿En qué te sorprendió? ¿O qué te parece? Bueno, estamos haciendo una experiencia y vamos a ver hacia dónde va. Bueno, sorprendió cuán rápidamente archivó las promesas más locoides y se ató a un programa de ancla cambiaria, aunque a él le gusta decir que es fiscal, pero que básicamente es cepo y dólar quieto. Heterodoxo, dijo Álvarez Agis hace poco una nota. Sí. Sí, para mí esa nota es muy, muy importante porque refleja justamente hasta qué punto una parte de la heterodoxia también quiere creer y también cree que se puede peruanizar la Argentina, ¿no? Claro, que no toda heterodoxia es progresista o de izquierda, si querés, o que tiende hacia... No, en eso tiene razón, Emanuel. Hablamos de una nota del Diplom, ¿no? Para que la gente sí, para que la busquen. En eso tiene razón. La convertibilidad fue heterodoxa. El Fondo Monetario no la quería, la combatía. Pero en lo que yo disiento es en que Perú sea necesariamente preferible al 200% de inflación. Yo el 200% de inflación sé que es enloquecedor, sé que es destructivo, sé que es invivible, pero en Perú el 70% de la gente sabe que no va a cambiar su condición de pobre y la clase obrera está tan habituada a la precariedad y a la flexibilidad que acepta ganar mucho menos que el promedio en una economía que anda claramente a 2 velocidades. A mí eso no me parece, no solo no me parece deseable, sino que no me parece muy viable en la Argentina, que todavía mantiene, no una excepcionalidad, pero sí muchos anhelos que, como decíamos al principio, siguen vigentes. Y se vio en la movilización de este año, se recontravió en la movilización de este año, porque es cierto que el acceso a la salud está resentido, que la salud pública está mal y que la educación pública también dejó de ser lo que era antes para la clase media, para las clases populares, pero sigue siendo cierto que hay muchos que se reciben ahora que son primera generación de graduados universitarios. Sí es cierto que la salud es más accesible, si bien es tortuoso muchas veces el trámite, pero que sigue siendo mucho más accesible que en los países como Estados Unidos, ¿no? Donde que hayan matado al jefe, al velocopit de ellos en un acto político, todavía va a esclarecerse, ¿no? Pero que esté recorriendo esa discusión Estados Unidos tiene que ver con cómo un país que es el que más recursos tiene por lejos, que es el que más recursos destina a salud por lejos, no les pudo dar cobertura ni a los heridos del atentado de las Torres Gemelas. Esa cobertura se puede dar en Argentina porque los médicos son formados gratis por la universidad, aunque sean brasileros, que ahora hay todo un brote xenófobo también con eso. Y eso es algo deseable para toda la sociedad, no solo para el médico, para todos los que usamos el médico, para todos los que usamos el arquitecto, el contador, lo que sea, hasta el abogado, hasta el economista. Bueno, la cuestión es que hubo movilización, hubo protesta, hubo contestación este año. Yo creí que iba a haber más, o sea, si me preguntás qué no previste. ¿Qué no preví? Bueno, por un lado, no preví la magnitud del blanqueo y la potencia que le dio
eso al ancla cambiaria, o sea, la posibilidad de Milei de sin reservas mantener el dólar quieto y la brecha así de baja. Y tampoco creí que iba a haber este grado de acompañamiento o de tolerancia de la dirigencia, sobre todo sindical. O sea, el nivel de cooptación de la dirigencia sindical, aun cuando ocurra una y otra vez, no deja de sorprenderme cada vez que ocurre. Porque la patada inicial contra los gremios fue muy fuerte. Claro, en parte consiguieron morigerarla las direcciones sindicales a cambio de pactar. Fondos, ¿no? Muy menemista todo eso, Sí, ¿no? También. sí. Pero hubo movilización, hubo un montón. La idea de ganamos la calle, los corrimos, esto tiene consenso social, bueno, todos los días tiene un episodio que lo discute. La semana pasada hubo 40.000 personas en la Plaza de Mayo, tuvieron los movimientos sociales, la izquierda, los curas villeros, los gremios combativos. Esta semana arrancó con Flor de la B despidiéndose de intrusos, diciendo viva Perón y vivan los trabas, viva la diversidad. Una científica recibió un premio en la Embajada de Francia y le dijo en la cara al jefe del CONICET que estaba matando a la ciencia. Fue impresionante, sí. Pasa todo el tiempo. Un jubilado la semana pasada se quiso prender fuego en la puerta del PAMI. Claro, un poco la chicana o la burla de quienes dicen, ¿vieron que no pasó nada? Apunta a que no hubo un 20 de diciembre de 2001. Pero esas cosas pasan, no sé, cada medio siglo. Lo que estamos viviendo es algo parecido más bien a lo que Mario Santucho siempre dice, es una implosión, ¿no? Es como una... Explotar para adentro. Sí, y eso, y el récord de peleas callejeras, familias rotas, problemas de salud mental, como esa rotura que no encuentra cauce colectivo y que va rompiendo vidas, las apuestas, el no futuro. Lo que consiguió Milei, y también me sorprende, es poder dar una idea de futuro sin nada en la mano. Ahora que cumplió un año en el discurso que dio, dijo, se vienen tiempos felices. ¿Sabes qué? Miraba una entrevista a Enzo Traverso, intelectual italiano de izquierda, que escribió sobre muchas cosas, y hablaba de estas derechas, y hablaba sobre este punto, que él decía que él estudió mucho el fascismo, que comparado con el fascismo tenía una idea de sociedad, digamos, ¿no? Hasta el nazismo inclusive, una idea de sociedad, una idea de hasta estética, de formar un nuevo hombre, una nueva lengua, algo hacia el futuro, y que estas derechas más bien te dicen, bueno, hagamos a América grande otra vez, o Milei, inclusive, volvamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay mucho pasado también, hay mucho pasado por delante también, ¿no? ¿Cuánto es todavía disputable? ¿Entendés? El contrapunto te quiero decir, ¿no? Porque es como muy gaseoso, sí, ahora empieza el tiempo, pero ¿cuándo viene? ¿No? Creo que está mucho más disputado todavía. Sí, pero fíjate que la oposición no tiene nada sobre el futuro, no dice nada. La izquierda, me parece inteligentemente, se está agarrando del zurdos y comunistas para reivindicar ese comunismo y pensar cómo es el comunismo en el siglo XXI. Pero el peronismo ofrece a Cristina, volver a ese tiempo feliz de Cristina. Y Macri, bueno, se suma como furgón de cola a esto de Milei, pero no hay otro relato de futuro atractivo. El problema justamente es ese, que lo que puede enamorar
y puede discutirle ese futuro peruano a Milei, no está. O no se expresa, no sé, no interpela a nadie. Con un poquito de futuro alcanza, parece. Claro. Cuando fue el triunfo de Trump, vos hiciste una de tus mejores editoriales del año. No me acuerdo. No, en función de que lo adelantabas un poco antes de una discusión que es internacional, que atraviesa Brasil, ¿no? Que atraviesa la crisis que tiene Lula en este momento, que es para dónde va, que es que la idea del cordón sanitario democrático para contener a estos movimientos, en realidad lo estaban facilitando bastante, ¿no? La llegada. De hecho, yo creo que un poco que la potencia, tiendo a pensar que la fuerza que tiene, la tolerancia que cada vez se expresa, tiene que ver con cuánto todavía hay de rechazo al anterior que con la potencia intrínseca de Milei, ¿no? O sea, con el enamoramiento de sus propias ideas, de su propio programa, sino que miran allá y dicen, oh, otra vez aquellos que nos trajeron acá, está un poco en la nota de Agis. Y te voy a hacer una pregunta en ese sentido, si eso no fue más, fracasó en un sentido, una pregunta que no se hizo nadie nunca, ¿qué hacer? La verdad que este momento requiere entender y proponer. Ya me parece no solamente entender el triunfo de Milei, la derrota del peronismo, pensar también que hay una insatisfacción mundial con las condiciones de vida que ofrece hoy el capitalismo, que eso hace muy volátil el ánimo social y también las preferencias electorales, que los ciclos son cada vez más cortos, que estamos ansiosos, así como nos jode que una página de internet tarde en abrir, nos jode que un programa económico tarde en dar resultados. Y eso condiciona mucho, incluso a programas como este que tratan de montarse en esa aceleración del capital para acelerar también sus propios resultados. Yo no veo que esto se pueda convertir en una nueva normalidad tan fácilmente. Pedro Saborido dice que estamos todo el tiempo en una lucha de normalidades y que justamente cuando algo se afianza es cuando se instala como nueva normalidad. Nuestra vocación igualitarista, ese aspiracional de clase media de la Argentina, la verdad que probó ser bastante pedorro porque venimos tolerando el empobrecimiento de cada vez más amplias capas de la población y llegamos a tolerar que antes de Milei más de la mitad de los pibes de menos de 14 años sean pobres. Entonces, no es que creo que vaya a crujir por ahí esa nueva normalidad, pero sí creo que va a crujir porque no va a entregar ese resultado que propone, que promete. No se puede hacer una nueva convertibilidad sin dólares. Y no hay dólares suficientes que pueda prestar el Fondo Monetario o los mercados el año que viene para que haya un tipo de cambio fijo tan barato como para que sea más barato que nunca en los últimos 25 años irse a Brasil. No somos el doble de productivos que los brasileños de golpe del año pasado a este. Como para tener una moneda fortalecida, ¿no? O sea, claro, que detrás debería haber productividad. Claro, uno escucha a los pibitos de ultraderecha, o los lee más bien en Twitter, que dicen se acabó lo de los brasileros rompiendo los billetes en nuestros estadios, se acabó que les demos todo lo mejor creo que hay uno que pone el imperio argentino, no sé qué boludez. Son fantasiosos. Sí. Se acabó que les demos lo nuestro por monedas, ahora vamos nosotros para allá, y entonces se enorgullecen de, no sé, cuando los de Racing fueron a ver a
ahí a Asunción, la final de la Sudamericana, y coparon todos los shopping. Bueno, esas son cosas que han pasado muchas veces en Argentina que terminan para el orto, terminan con mucha más deuda, con muchos más desocupados. Lo vimos varias veces en el pasado reciente. Ahora, hay otra ilusión de cierto progresismo o de cierta heterodoxia, incluso de economistas, que es, se la van a poner. Y entonces es como que... Vamos a volver atrás. Claro, estamos apostando a que las finanzas hagan algo que la lucha de clases no puede. Entonces, vamos a esperar a que a Milei le pase igual que a Macri, a que Caputo la choque de vuelta y el dólar se vaya al doble y la inflación se vaya al doble. No la política de la esperanza, sino de la espera. Claro, de la espera de la catástrofe. Y puede no pasar también. Va a ser en todo caso una combinación de la lucha de clases y las finanzas. Y sus problemas, claro. Claro, pero porque puede pasar, como recíproca de la que me decía el empresario energético del Merval, que un evento político cualquiera, aleatorio, o incluso no político, puede ser un choque de trenes, una caída de un avión, una desgracia en una de estas rutas que están llenando de pozos porque no hay plata para bachear, lo que dispare una señal de descontento que ponga en cuestión la gobernabilidad y que haga que llegue la crisis de finanzas. Ahora, esperar que se dispare el dólar porque suba la lira turca para en ese momento protestar por las consecuencias regresivas del programa económico, no parece ni muy lógico ni muy estratégico. Insisto, me parece que pasa mucho. Hay mucha gente esperando y preguntándome, a mí me preguntan, ¿cuándo se va a la mierda esto? Y la verdad, no hay nada que permita atisbar una recuperación, no hay nada que permita ver que el mercado interno se va a recuperar y que la economía va a volver a crecer fuerte, pero tranquilamente, o puede ser un lento declive regresivo con sectores en los cuales el consumo suba y otros sectores, como en Perú, que se hundan de modo más estructural, o puede ser también una nueva normalidad, que lleguen a ese puente, a construir ese puente, y que empiecen a aparecer dólares, pero que son dólares que por las condiciones que le dieron al gran capital para que invierta en esos sectores exportadores, ni siquiera se van a quedar acá. Son dólares que van a engordar cuentas offshore de tramas empresariales que ya da lo mismo si son nacionales o extranjeras, porque todos se comportan como extranjeros, desde el momento en el que tienen un holding en Países Bajos controlado por un fideicomiso en Luxemburgo y sede en las Islas Vírgenes. ¿Qué cambia? ¿Que se llame Roca, que se llame Eurnequian o que esté detrás el fondo BlackRock? ¿Me entendés? Uh-huh. Ahí me parece que se va a jugar ese futuro. En esa. Pero es muy gracioso ver la expectativa del caos, ¿viste? Te lo digo acá, especialmente por lo contento que me pone estar acá en este ciclo de entrevistas, y siendo que a la izquierda tantas veces le dijeron, ustedes son en cuanto peor, mejor. ¿Viste? Es verdad. ¿Viste? Ahora hay como muchos peoristas. No, aparte hay algo como responsabilizar a la sociedad porque no estalla como debería estallar, ¿no? Claro. La norma dice que vos deberías estallar y eso después venir y capitalizar. Exacto. Y no, digamos, saca la acción política, ¿no? Porque vos qué haces, digamos. Mientras tanto esperás, después recomponés bastante mal, porque siempre quedamos peor, digamos, ¿no? Pero ahora, en esa reflexión, y para cerrar, vos hablabas de si esto no habilitaba una radicalización, ¿no? No una radicalización, un discurso más radicalizado. La apertura a un posible discurso más radicalizado. Que no es en espejo de hacer lo que hacen ellos, ¿no? Sino radicalizado en el sentido de profundidad, ¿no? De qué es lo que se puede cuestionar. De hecho, leí estos días, porque tenía que hablar con él, a Miguel Benazayac, que vos lo entrevistaste, y que plantea, quizás en términos filosóficos, ¿no? Pero
no copiarle su algoritmo y su lucha en las redes sociales, sino contraponerle otra lógica, digo, en términos de batalla cultural. Pero, ¿vos creés que se habilita la posibilidad de sembrar, no necesariamente ahora que va a tener llegada inmediata, pero sembrar ideas contrapuestas tan radicales en el sentido profundo como las que plantean ellos? Y sí, recontra. En ese sentido es bárbaro. Porque lo que habilitó la ultraderecha es un reverdecer de la imaginación política. Parece mentira, ¿no? Porque lo hacen mientras despliegan formas novedosas de represión, como las que hay en las redes sociales, el troleo, el doxeo, que son formas de no te metás, ¿viste? Como de, mejor no... Coacción, digamos, sobre las personas, meterle miedo. Claro. Pero a la vez, lo que mostró es que, sobre todo el electorado joven, estaba esperando a alguien que le diga, vamos para allá. Y que el peronismo envejecido le terminó diciendo quedémonos acá. Y quedémonos acá era una mierda, porque cada vez está más lejos esa Argentina feliz a la que volver, que al principio era los años 40, 50. Pero que ahora pueden ser los primeros 2000, o sea que ahora tranquilamente alguien de 40 y pico, 50 años puede considerar que fueron esos años de Néstor y Cristina, antes del 2011, como del momento más estancado del kirchnerismo, pero que los más jóvenes no lo vivieron, porque eran bebés, niños o no eran conscientes todavía de la política. Entonces, a ese joven, a esa joven al que el peronismo todo el tiempo le habló de modo conservador, le llegaron ideas nuevas que le proponían un país distinto y tranquilamente le pueden llegar ideas de otra cepa que le propongan un país distinto. A mí eso me da mucha esperanza, porque creo que ahí hay un filón para discutir en serio un país más justo. Y creo que también el principio de revelación de Milei, esto que no sé bien de dónde lo sacó. Sí. Tampoco sé si tiene base teórica, pero él dice, cuando alguien se me enfrenta, yo ya sé que está en el bando de mis enemigos, lo sumo ahí, lo inventario entre mis enemigos y se me revela como parte de, bueno, llamémosle lo que él dice, la casta. Bueno, el adversario. Bueno, hay un montón de gente que está siendo agredida de modos materiales o simbólicos por Milei, que tranquilamente, en espejo, pueden terminar formando un colectivo de agredidos que tenga una manifestación social y después política. Pero va a haber que hablarle claro, porque el problema de haber prometido estado presente y haber entregado inflación del 200% y estado asfixiante y regulaciones tortuosas y mercado laboral con sueldos de mierda. Sistema impositivo regresivo que recae sobre... Exacto. Eso, bueno, eso no funciona más, me parece. Pero para mí es muy sintomático de esta época que los grandes capitalistas que perforaron al Estado con sus técnicas de elusión, de deslocalización de las sedes, de los balances y demás, también lo quisieron combatir políticamente con un tipo como Milei y consiguieron que el grueso de la población se ponga de su lado porque entendieron que ese Estado tampoco le estaba cumpliendo la promesa al grueso de la población. Entonces, al detectar esa debilidad, aprovecharon y bueno, y ahora
la autocrítica tiene que ser muy profunda, no solo de las dirigencias políticas, sino también del accionar del Estado, mismo de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Pienso en eso, y de los burócratas, ¿no? Digo, no Sí. de una enfermera. Obvio, claro. Pero pienso en eso porque también los que trabajan en el Estado, los que se podrían considerar actores de una disputa con el capital para que haya un espacio no dirigido por el capital en el cual la sociedad pueda expresar ese nuevo país, bueno, tendrían que recalibrar su manera de relacionarse con ese empleo, ¿viste? Hay como... Fue tan abusado el Estado sobre todo por los peces más gordos de la Argentina, que se instaló como una costumbre de rapiña, como un sacamos todo lo que podemos. También llevó eso, Ale, ¿no?, a que la estadolatría, en un sentido, desarme la acción colectiva autónoma, ¿no? Tan de nuestra época también, ¿no? O sea, esto lo hablaba con Verónica Gago, que estuvo acá, y que decía que muchas de las ideas que nosotros manejábamos, la autoorganización, tu autonomía que nosotros en los años 2001 pensábamos como un programa colectivo, lo tradujeron, lo transvaloraron a yo te doy la autonomía con la finanza, con la aplicación, con lo que sea. Entonces, dialogando con lo que vos decís, ¿no?, esa idea de también un poco romper con esa estadolatría y oponer algo de la autonomía de la sociedad, que en última instancia la intervención de trabajadores, trabajadoras, la sociedad en general, lo que cambia un poco las cosas, ¿no? Sí, y ahí está lo que dice Benazayag sobre los algoritmos, ahí está lo que dice Ceci Ricap sobre las plataformas, ahí está lo que dice Varoufakis, que yo sé que lo discuten en Ideas de Izquierda. Vi un artículo muy crítico que me hizo pensar en defensa del marxismo más ortodoxo, ¿no? Pero que más allá de las categorías que uno use, son coordenadas para pensar el futuro. ¿Es el viejo Estado con su sede del ANSES el que va a disputarle en todo caso al capital en caso de que esta experiencia choque contra esa inviabilidad política de someter al pueblo a las condiciones peruanas? Y no sé, capaz es más la cuenta DNI, capaz es más la asignación de turnos en los hospitales a través de una aplicación piola y tal vez la organización como hacen en Rosario de un sistema de producción pública de alimentos y de distribución para competirle a los grandes monopolios y bajar márgenes. Y sí, tal vez sean alternativas que podrían tacharse de reformistas, pero que ponen en discusión el poder del capital de una u otra manera. Fíjate lo del marco. ¿Por qué sacaríamos la idea de revolución del horizonte? No la deberíamos sacar, no la deberíamos sacar para nada. Pero... Digo porque, no sé, por ejemplo, Corea del Sur, sí, que era el país modelo de... Ahora está en un proceso de huelgas casi clásicas que parece... Digo, no, modelo, hasta tiene un homenaje en la Argentina con la revista Seúl, que me preocupaba si no sacaban un dossier, porque si... no, digo que también cuando uno mira el mundo, cuando se mira el mundo te destacan Giorgia Meloni, Trump, etc. Pero sin embargo, desde los chalecos amarillos hasta la rebelión chilena, colombiana, hay como también del otro lado posibilidades, ¿no? Los guionistas de Hollywood, toda la generación sindicalista de Estados Unidos. Starbucks, las universidades, por supuesto que hay erupciones y por supuesto que los grandes cambios salen de ahí. Lo que digo es que este cambio en la forma de relacionarse dentro de la sociedad que introdujeron los celulares, que ahora introdujo Internet sí, masivo y demás, sí. es como que genera
posibilidades de intervención Sí, sí, sí. que pueden poner muy en entredicho el capital. Y por eso iba a poner como ejemplo... Y ponen un rearme programático a la izquierda también, que no puede decir estatización en el viejo sentido. Claro, también, ¿no? Claro. Exacto, ¿Se exacto. entiende? Sí, se entiende. Exacto, estatización bajo control obrero. ¿Qué es hoy eso? Hoy. Por lo menos, ¿cómo se traduce, digamos? Claro, están mejor en un estado en el que no hay plata, en un estado en el que los sueldos son 25% más bajos que el año pasado, o hay que pensar en expropiación con autonomía y Exacto, claro. un sistema, no sé, qué sé yo, pienso en las experiencias exitosas de empresas autogestivas en Argentina. A medida que involucren más inteligencia artificial, más algoritmo, más venta online y qué sé yo, les va a ir mejor. Más futuro. Más futuro. Y más futuro para esa unidad productiva no regida por la lógica del capital. Entonces, ¿qué potencial revolucionario tiene Cuenta DNI para discutirle a Marcos Galperín que el único que le mejora la vida a los... Es Mercado Pago. A los feriantes es Mercado Pago? Bueno, tiene para mí un montón, tiene. Y ese tecnocomunismo, si querés, es una forma de discutirle también a tipos que están muy envalentonados. En un terreno que ellos se creen de ellos, ¿no? Claro, Dueños. claro, y que no tienen por qué ser de ellos, porque Internet nació como un espacio también libre del capital. Y después lo privatizaron. Eso está muy bueno de lo que dice Varoufakis, más allá de la discusión de si son capitalistas o señores feudales del siglo XXI. Sí, trabajo colectivo, ¿no? Detrás hay trabajo colectivo. Claro, que había una masa de trabajo colectivo y que de repente alguien, como cuando cercaron los bosques, alguien hizo las plataformas y dejaron de circular ese mundo cripto hacker, ¿viste? Que había en los 90, que eran gordos, medio anarcos, posta, pero no anarcocapitalistas. Bueno, nada, ahí hay algo, ahí hay algo a lo que volver del pasado reciente, pero que tiene mucho futuro. Ale, gracias. A vos, Fer, un placer. Para mí también.